¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Pueden escucharme? Sí, doctora. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Déjenme un momento habilitar, por favor. A ver, espérenme. Muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Ya en la tercera unidad, ¿sí? Ya en la tercera unidad de trabajo. Y como ustedes pueden ver, en la unidad de trabajo vamos a ver medidas, ¿no? Que se utilizan y en la tarea, ¿sí? Hoy vamos a trabajar de manera inicial la tarea para que ustedes puedan subir, porque como les mencionaba, el elemento importante, ¿sí? Que tenemos que visualizar ya en su área, eh, vamos a revisar, ¿no? Ahí en el material tienen las medidas, ¿no? Los indicadores que realizamos, pero es el análisis lo que nos interesa, ¿sí? Por ejemplo, en todo lo que son medidas de dispersión, ¿sí? En todo lo que es medidas de dispersión después del trabajo grupal, ¿qué vamos a ver, ¿no? Cómo utilizarlas, para qué nos sirven, ¿no? Cómo estos datos nos pueden ayudar, ¿no? Agrupados o no, a poder calcular una varianza que posteriormente nos va a ayudar para qué, ¿no? ¿Para qué estas medidas de centralidad? ¿Para qué estas medidas eh, de dispersión? ¿Para qué estas medidas de frecuencia? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? Y principalmente un error muy común son las variables, ¿no? La utilización de las variables, si son cualitativas o cuantitativas, cuándo se pueden usar, por qué sí o por qué no, ¿no? La interpretación y la utilización de saber cuándo yo voy a usar, pues, una prevalencia, ¿no? O una incidencia, ¿sí? Cuándo y cómo yo puedo elegir el estadístico adecuado para el cálculo que yo requiero, ¿no? Por ejemplo, mayormente lo que se ve en la incidencia, si bien son los casos nuevos, ¿no? Aquellos incidentes en una población determinada que tiene riesgo en padecerla, también tenemos la incidencia acumulada, por ejemplo, ¿no? Que es una proporción de un corte de un grupo que nos ayuda bastante porque es una población cerrada, ¿no? En riesgo de enfermedad, que va a desarrollar esta enfermedad. Entonces, el tomar la decisión entre una incidencia o una incidencia acumulada o tomar la decisión de una tasa de incidencia, ¿no? Que ya es la velocidad con la cual este evento va a ocurrir en la población, ¿no? En una población determinada, es lo que tenemos que nosotros empezar a analizar, a visualizar, ¿sí? Para eso en la tarea 3, ¿sí? Para eso en la tarea 3, tienen un artículo, ¿sí? Las diferentes medidas epidemiológicas que están aquí, ¿sí? Que es este, ¿no? Que es este artículo, que es un artículo cortito, ¿sí? Que precisamente nos muestra, ¿no? Cómo en el proceso se pueden ir utilizando las variables y precisamente, como ustedes pueden ver, empieza por ese concepto de variable, ¿no? Porque para trabajar medidas epidemiológicas, para poder aplicar las mismas, tenemos que saber qué variables estamos trabajando. Como vamos a ver ahora también en representación, ¿sí? Hay representaciones gráficas que solo pueden trabajar con un tipo de variable, ¿sí? Y entonces es muy importante el reconocimiento de la variable per se, ¿no? Y este artículo empieza precisamente con ese reconocimiento de variable que para ustedes es un recordatorio, ¿no? Y bueno, ahí empieza a mostrarnos las diferentes escalas y a los cálculos que hay. ¿Cuál es la tarea para esta semana, no? Precisamente, ¿no? Es que puedan analizar en grupo, ¿sí? ¿Qué medidas epidemiológicas, no, serían las más adecuadas para analizar el comportamiento del COVID en un futuro?
¿sí? El comportamiento. Tendremos que seguir mostrando la frecuencia o el número de casos que aparecen en una determinada región. Ya tendremos que pensar en riesgo relativo, en tasas, en qué tendríamos que pensar, ¿sí? Y entonces es muy importante el analizar este tipo de fenómenos, ¿no? Muchas veces los reportes que llegan al CEDES, los reportes que llegan a los puntos de recolección de información estadística, siguen llegando en frecuencias, ¿no? En número de casos, ha aparecido 3 casos de este problema, 2 casos de esta patología, ¿sí? Ya sumado al problema de que no trabajamos con el CIE-10, sumamos el problema de enviar notificaciones o seguir llenando nuestras planillas solamente con un porcentaje, ¿sí? Que lo llenamos solo de forma numérica, no tenemos el análisis, no tenemos el, la descripción del mismo, ahí está el número, ¿no? En duro, como se dice ahí, el número, 70% de casos de gripe, 2% de neumonía, 1%, etcétera. Sí, está ahí el dato, solo tenemos el dato, no llegamos a la interpretación, al análisis, y mucho menos, ¿sí? A poder hacer un análisis del entorno, todo un análisis epidemiológico basado en medidas epidemiológicas para ver realmente cuál es la situación, ante qué situación estamos, ¿sí? Ya sea con enfermedades intrahospitalarias, ya sea con las patologías de consultorio externo, interno, etcétera, cualquiera que ellas sean, no hacemos el análisis, ¿no? Todavía nuestras instituciones o alguno de ustedes comentará, quizá después de darnos el tiempo de analizar el artículo, cómo trabaja en su institución, ¿sí? Quizás se reúnen y dicen, miren, o sea, tenemos esta tasa, tenemos esta incidencia relativa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar como profesionales en salud? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿No vamos bien? ¿Cuáles son los estándares? ¿No? ¿Cómo nos guiamos si vamos bien o no vamos bien? ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que tenemos un problema realmente? ¿Sí? Entonces, el objetivo es hacer ese ejercicio, ¿sí? Yo les voy a enviar por el grupo el enlace del, este enlace que es el enlace del artículo, ¿no? Para que ustedes puedan hacer el análisis, ¿sí? A ver, permítanme. Vamos a ver también con cuántos contamos para poder hacer el trabajo, ¿sí? Para que precisamente se pueda hacer el análisis, ¿no? Medida, yo les mando al grupo el artículo de análisis, permítanme. Me voy a mandar al grupo de WhatsApp ya el artículo para que no tengan que estar ingresando. Aquí les envío. A ver. Para que ustedes puedan trabajarlo. Y lo vamos a trabajar en grupos, ¿sí? En grupos pequeños, ¿no? Los llamados grupos pequeños, ¿sí? Repito, el objetivo no es leer in extenso, ¿no? Ustedes conocen como expertos de su área como tal, profesional, ¿sí? Conocen, ¿no? Conocen esto, ¿no? Ya los conocen. Aquí el objetivo es analizar, responder a la pregunta, ¿no? Responder ese análisis, a ese análisis. Ese es el objetivo, ¿sí? Muy bien. Les voy a sacar una captura de pantalla también de la instrucción para
enviarles, ¿no? Y recuerden que esta es la tarea 3, ¿no? Que esta ya la pueden, una vez trabajada, las mismas personas lo pueden subir, ¿no? A ver, vamos a sacar una foto y también vamos a enviar al grupo para poder trabajar. ¿Sí? Respuestas con argumentos, ¿no? Respuestas con argumentos. El por qué utilizar esta medida, cuál sería la más adecuada, por qué sí, por qué no, ¿no? Es algo muy importante. A ver, permítame, vamos a formar grupo. Grupos pequeños, a ver, permítame. Los pequeños. Me sale. Muy bien. A ver, ¿todos han podido abrir el PDF? ¿Todos tienen el artículo? Buenas noches, doctora. Sí, Ok. doctora, una consultita. El grupo de cuántas personas van a ser? Y ya, esa es la consulta que quiero hacerles. El grupo de WhatsApp, el grupo del el Zoom, no me permite hacer grupos pequeños de trabajo, ¿sí? No está habilitada esa función. Ustedes cuando trabajan en grupos de trabajo, ¿trabajan independientemente o siempre trabajan con los grupos de trabajo del Zoom? Rosy. En algunas oportunidades de forma independiente y otra ha sido grupal de a 3 personas o hasta de 2 personas, doctora.
Ya. Sí, lastimosamente no me da la opción de poder, em, formar grupos pequeños de trabajo dentro del WhatsApp, dentro del Zoom, mejor dicho. Ya. Entonces, trabajaremos en pareja, si les parece, ¿sí? Ustedes formen las parejas, ¿sí? Para que puedan hacer el análisis, ¿sí? Yo tengo 7:30, nos daremos hasta las 8, ¿sí? 30 Doctora, minutos. ¿podría ser de 3? No Claro que sé sí, si. no hay problema, de Ya, 3, ya. sean de 3. Recuerden que Estoy el a la- objetivo, ¿sí? El objetivo per se del trabajo, ¿sí? Ahí está, les paso en foto, ¿sí? El objetivo es el que plantea la tarea, ¿no? Analizar qué medidas serían las más adecuadas para analizar el comportamiento del COVID en un futuro, ¿no? De las medidas que se propone y por qué, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica? Necesito que utilicen todo el razonamiento clínico, todo el razonamiento que tienen ustedes ya en todo su background profesional para poder analizar. Algunos grupos dirán, yo creo que estas 3 van a ser las más adecuadas por estas razones, ¿no? Y vamos a hacer una discusión lógica, que ese es el objetivo, ¿sí? Que ese es el objetivo, ok. 3 personas, ¿sí? 3 personas, nos vamos a dar 30 minutos, porque repito, no es leer todo el texto, ustedes conocen esas medidas, conocen la definición de prevalencia, la fórmula, no. El objetivo es llegar, ¿sí? Es llegar a poder responder la tarea que nos hemos planteado, ¿sí? Y de paso, con eso, seguro que rápidamente van a poder trabajar el foro porque está relacionado con el trabajo también, ¿sí? Entonces nos damos 30 minutos, grupos de 3 personas. Si algunos quieren hacer en pareja, no hay problema, ¿sí? Si hay alguna persona que está, no sé, quizá manejando, está apurada o está sin mucha señal o no puede contactarse con algunos colegas, lo puede hacer solo también. Aquí el objetivo es participar, ¿no? Aquí en mi lista, ustedes tienen que estar como participó en clase, participó, que eso es el elemento extra importante, ¿no? Muy bien, 30 minutos, vamos a poner en pausa la grabación. Ok, muy bien. En todo lo que es el proceso de salud de enfermedad, ¿sí? Todas estas medidas que hemos estado viendo se aplican, ¿no es cierto? Hay medidas que tienen diferentes objetivos, como han podido ver, como ustedes conocen, pero para una visión general, por ejemplo, las medidas, ¿no? Epidemiológicas de frecuencia, ¿de cuáles vamos a hablar? ¿No? Tenemos que recordar sí o sí los datos, recuerden, ¿no es cierto? No todos se pueden trabajar con datos, y dentro de las de frecuencia tenemos las de resumen, las de dispersión, ¿sí? Y entonces es muy importante recordar, ¿sí? Que la medición de esa ocurrencia, ¿sí? Sustituye de alguna manera la reflexión de la causa, ¿sí? Y precisamente el análisis de lo que es la causalidad ha llevado, ¿no? A poder dar precisamente soluciones, ¿sí? Obviamente hay factores causales, hay que tomar en cuenta la distribución de tiempo y espacio, la frecuencia, esos otros factores que pueden ser determinantes. Y para eso habíamos dicho ya que necesitamos los datos, ese resultado, ¿sí? Esas variables específicas que una vez procesadas, el objetivo final es toma de decisiones. Esto es algo muy importante, ¿sí? Y que se repite constantemente, pero muchas veces no se le da la importancia debida, porque el epidemiólogo, obviamente, toma datos, recolecta datos, analiza datos, genera reflexiones, echa mano de todas estas medidas, ¿no es cierto? Da prevalencias, frecuencias, dice el 10% más, pero en la última fase de todo ese proceso, usted como epidemiólogo es el que toma la decisión, ¿sí? Y eso tiene que pasar en hospital, en farmacia,
¿sí? El fármacoepidemiólogo, el epidemiólogo, tiene que tomar la última decisión, tiene la última palabra, ¿sí? Es usted el que tiene que tomar la última decisión después de haber generado todo este procedimiento. Es por eso la importancia vital del manejo adecuado de estas medidas y obviamente, innegablemente del manejo ético, ¿sí? De estos datos. Hay medidas epidemiológicas llamadas de frecuencia, ¿sí? Que son estas de cifras absolutas o relativas, ¿no? ¿A qué nos ayudan a estas? A cuantificar, medir, comparar fenómenos, ¿sí? En cambio, las de asociación, como dice su nombre, nos dejan ver la causa-efecto entre dos o más variables, entre dos o más fenómenos, ¿no? Estímulo-respuesta. Y las de efecto propiamente dichas, ¿no? O de impacto, como las van a ver en otros textos, que nos da las estimaciones de tasas, ¿sí? De tasas de enfermedad evitables precisamente para eliminar ese factor de riesgo, ¿no? Esas medidas de frecuencia son aquellas, ¿no? Medidas de resumen, ¿sí? Centrales de dispersión y de frecuencia relativa. No vamos a hacer la derivación de la moda, derivación de la mediana, media, no. Nos interesa saber ciertos aspectos, ¿no? Para utilizar estas medidas o necesitamos valores absolutos, ¿sí? Ese recuento de cifra o dato de esta variable, ¿sí? Que no tienen relación con otras cifras absolutas o con la población de referencia, ¿no? Que no se ha establecido una relación previa. Y esos valores relativos que sí se obtienen a través del establecimiento de relaciones entre cifras absolutas de una población de referencia, ¿no? Razones, proporciones, tasas, índices, ¿no? En toda la recolección de datos, usted va a obtener diferentes tipos de datos, o esos números o valores absolutos que nos van a ayudar para las frecuencias, que evidentemente tienen una utilidad limitada, no nos pueden ayudar a hacer comparaciones reales, y esto es importante. Frecuentemente en algunas investigaciones se ve haciendo comparaciones de frecuencias, y no son reales, ¿no es cierto? Y no reflejan la situación real del fenómeno. ¿Sí? Entonces es muy importante saber, a ver, ¿cuál es mi dato? ¿Es un número? ¿Es un valor absoluto? ¿En qué me va a ayudar? ¿Sí? Estos valores relativos que sí son comparativos, sí nos muestran la situación real, sí nos permiten hacer comparaciones, ¿sí? Y hacer predicciones. Entonces, ¿qué es lo que un epidemiólogo tiene que trabajar? Esos valores relativos, ¿no? Esos valores relativos, porque eso le va a permitir comparar y generar esas predicciones, ¿sí? Entonces, con toda esa lógica, estas medidas de tendencia central y dispersión, que todos ustedes la conocen, son, por ejemplo, la moda, ¿sí? El valor modal, el que más se repite, ¿sí? Pero ¿para qué nos interesa a nosotros como, o a ustedes como epidemiólogos, todo lo que es la moda, ¿no? En primer lugar, es importante, ¿sí? Considerar que en la parte estadística, ¿sí? En la parte estadística, cuando hablamos de moda, hablamos de ese valor que hay, que ocurre con mayor frecuencia, nos deja ver, ¿sí? Nos deja ver que precisamente hay algún dato, algún valor, ¿sí? Que es el más repetitivo. Y esto nos debe llamar la atención, ¿sí? Nos debe llamar la atención en el sentido de que, ¿qué está pasando con ese dato? ¿Qué está pasando con ese valor? El por qué, el poderle dar una explicación de por qué se está repitiendo de esa manera, ¿sí? Se trabaja mucho con la moda, ¿por qué? Porque tiene ciertas ventajas desde el punto de vista matemático como tal, ¿no es cierto? Uno, que no se ve afectado por los valores extremos, ¿sí? No se ve afectados por valores de extremos.
Y entonces esto hace que el análisis, la reflexión y el uso de la moda para poder entender fenómenos en salud es de mucha importancia. ¿Sí? El poder explicar por qué se repite este valor o por qué en un conjunto de datos hay dos modas, nuestro valor es trimodal, tetramodal, multimodal, ¿no? Cuando es multimodal en el área de salud, mayormente ya la moda no nos sirve, ¿no? Porque hay varios hechos que se repiten casi con la misma frecuencia y entonces es poco probable encontrar una causa específica, ¿sí? Para cada uno de ellos. Pero mientras sea hasta tetra o pentamodal, ¿no? Cinco modas en un gran conjunto de datos, podemos generar un análisis de medidas de series simples, ¿no? En el caso de la mediana,
muy bien, buenas noches. Algo ha pasado con mi sistema. Permítame, seguramente ya me van a habilitar para poder configurar, para poder ingresar. Ahí está, compartir pantalla, por favor. Muy bien, ahí estamos. Muy bien. A ver, algo importante en lo que es la mediana, ¿sí? En lo que es la mediana. Algo muy importante. La mediana tiene una ventaja matemática, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja matemática? Que como trabaja solamente con los valores centrales, por eso es una medida de centralidad, ¿sí? Puede esquivar aquellos valores extremos, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, en un aula, en un grupo, ¿sí? De personas, en un grupo de casos, edades extremas desde los 2 años hasta los 75, 80 años. En el caso de la mediana, que sería el mejor estadístico de tendencia central para hacer un análisis epidemiológico, en el caso de tener datos extremos, estos datos no se van a incluir en el análisis de la mediana, mucho menos en el cálculo de la misma, ¿sí? Y entonces esto va a generar, ¿no? Va a generar la probabilidad de que yo pueda analizar todos los elementos centrales, ¿no? Los más representativos, ¿sí? El único defecto que tiene la mediana si se trabaja de manera manual es que los datos tienen que estar ordenados, ¿no? De menor a mayor. Pero actualmente el Excel, el EPIF, el SPSS son programas que ya hacen ese recálculo, ¿no? Entonces, la mediana, además de tener esa característica de eliminar esos valores extremos que pueden generar un sesgo o un error en la serie de datos, análisis, reflexión y decisión que yo vaya a tomar, nos muestra además ese 50%, ¿no? Ese valor representativo que está representando al 50% de la población, ¿no? Entonces tiene varias características que nos ayuda a trabajar, ¿no? Una vez que se calcula el valor de la mediana, pues se puede hacer el análisis de la misma, ¿no? En el caso de la media, ¿sí? En el caso de la media, que también es una medida epidemiológica de frecuencia que nos ayuda bastante, hay que tener que cuidado. El cuidado y la aplicabilidad de la media va a estar más enfocada a valores que no tengan valores extremos. ¿Por qué? Porque la mediana utiliza todos los valores de un conjunto de datos para poder obtener el resultado, ¿sí? Vamos al mismo ejemplo, si en un grupo de casos yo tengo edades desde los 2 hasta los 75 años, pues la media requiere generar la fórmula matemática con esas edades extremas, no las excluye, ¿sí? Y entonces es muy probable, o dependiendo los valores extremos con los que yo esté manejando, que se pueda generar un sesgo o alguna limitante en la decisión a tomar en función de este dato. Lo que mayormente se aconseja es que de un conjunto de datos se pueda sacar la media mediana moda y primero se haga un análisis, ¿no? De si estos datos están, son parecidos, son muy distantes, tienen una variación muy grande para tomar la decisión final. Pero la regla general es si yo tengo datos muy extremos, trabajo con la mediana y la moda, y si tengo datos que no tengan valores extremos, puedo incluir a la media para el análisis y la toma de decisiones posteriores, ¿no? La toma de decisiones posteriores. La amplitud, otro, nos ayuda mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el valor mayor, el valor menor, y lo que nos da la amplitud es la diferencia entre estos valores.
Entonces, yo puedo ver realmente, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia aproximada que tienen todos mis valores, ¿no? Y en el caso de lo que es la amplitud, además, ¿sí? Además, yo puedo analizar, ¿no? Ese rango de valores que pertenecen a algún determinado intervalo, ¿no? Yo puedo generar una amplitud, ¿sí? Que es esa diferencia de puntuación entre el mayor y el menor valor, precisamente porque es fácil, es sencilla, ¿no? Hablamos de una resta como tal, y en realidad nos va a dar un coeficiente, un valor, ¿sí? Que yo puedo utilizar, ¿sí? Que va a estar contemplado fuera de los valores extremos, ¿sí? No cuenta ni con el valor menor ni con el valor mayor, sino que nos da un dato central referencial para un análisis posterior, ¿sí? Después de esto también tenemos otras medidas, ¿sí? Como son las de dispersión, ¿no? Los cuartiles. Los cuartiles me ayudan mucho porque yo puedo dividir, seccionar a mi población, ¿sí? En 25, 50 y 75% respectivamente con el cuartil 1, 2 y 3, ¿sí? El cuartil 2 siempre va a ser igual a la mediana, el 50% de los valores, y poder analizar qué pasa en cada cuartil, qué pasa en este 25% de la población, qué características tiene. ¿Serán iguales que al 50% de la población o cambiarán? ¿Sí? ¿O serán iguales que el 75% de la población? Yo puedo segmentar en un 25%, ¿sí? A toda mi población y poder hacer el análisis interno de cada una de estas partes para ver qué pasa después del 25%. Hay un cambio, hay otras variables que aparecen, ¿no? Hay un cambio fundamental, hay una diferencia muy grande entre el 25% de la población y el 50% de la población, ¿no? ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Cuál es el comportamiento que tienen las mismas? ¿Sí? Estos cuartiles nos dejan ver o nos dan la oportunidad de esas 4 ventanas de análisis, ¿no? Esas 4 ventanas de análisis. Y los cuartiles no son complejos de analizar, ¿sí? Es una fórmula simple. Y repito, todos los programas matemáticos, estadísticos y el Excel, que es un programa también estadístico, tienen pues a su cargo, ¿no? Ya estas fórmulas, ¿no? Que son universales, que son estandarizadas. La desviación estándar, que no es nada más que la raíz de la varianza, ¿sí? La raíz cuadrada. ¿Qué nos va a decir? ¿Cuáles son aquellas diferencias en función de la media, ¿no? En función de la media. Muchas veces esta desviación estándar, ¿sí? Se utiliza para precisamente poder ver, ¿sí? O cuantificar cuán dispersos están mis datos, ¿sí? Cuando hablamos de esta desviación, que es una de las más comunes, ¿sí? Nos dice qué parte de esa población, ¿sí? Está fuera, ¿no? Está fuera o está más lejos o más cerca de nuestra media. Tenemos que recordar, ¿sí? Que en función de la media, siempre comparándolo con la media, una desviación muy baja indica, ¿sí? Que estos datos tienden a estar muy cerca de la media, ¿no? Mientras la desviación sea más baja en valores, nuestros datos van a estar muy cerca de la media, mientras que el valor tenga de la desviación un valor muy alto, que nos va a indicar que esos datos se están distribuyendo en un amplio rango de
valores, ¿no? Que tenga un amplio rango de valores. Y entonces esto también me va a ayudar a la toma de decisiones. Porque si mis datos tienen que estar cerca de la media, mi decisión clínica basada en todos los datos que me va a llevar a una decisión epidemiológica, pues va a tomar un rumbo. Mientras que si yo observo a través de esta medida de dispersión, como es la desviación estándar, que mis datos están distribuidos en un amplio rango de valores, ¿no? Que no hay una especificidad, que no caen todos en un punto muy cercano como es el de la media, pues la decisión va a ser muy distinta, ¿no? Para eso nos sirve el conocer la desviación estándar, ¿sí? Ahora, lo que es, esto se puede trabajar en series simples o en series agrupadas, también se puede trabajar lo que es la moda, ¿sí? También se puede trabajar lo que es la mediana en series agrupadas, independientemente, ¿sí? Media, mediana, moda, promedio, la misma amplitud, ¿sí? Los mismos percentiles en series agrupadas o la misma desviación estándar, se pueden trabajar en series simples o en series agrupadas, ¿sí? La decisión o no para agrupar datos va a estar en función, ¿sí? De qué es lo que yo quiero analizar, qué es lo que yo quiero obtener, ¿no? Más sin embargo, debemos recordar que la media, la desviación estándar, ¿sí? Ideal, que mayormente no se da en el área de ciencias sociales o ciencias biológicas, están dentro de una distribución normal, ¿no? Al 1, al 2 y al 3 de normalidad, ¿no? Puedo tener yo una población altamente simétrica con respecto a la media poblacional, ¿sí? Puede que la media coincida con la mediana, ¿sí? Y yo pueda tener una distribución de mi población totalmente normal. Esto es un valor matemático muy aplicado a ciencias estructurales, ¿no? Geofísicas, que para esas ciencias que tienen otro tipo de variables, otro tipo de exactitud, pues la regla se cumple, ¿no? Nosotros debemos recordar que en el área de salud, ¿sí? Es no improbable, digamos que es poco probable encontrar una distribución poblacional que esté normal, ¿no? Casi perfecta, incluso donde el media, mediana y moda puedan coincidir en un mismo valor, ¿no? Y que haya una simetría en función de la media, ¿no? Mayormente los datos de análisis que se obtienen de un conjunto de poblaciones nos habla de una distribución asimétrica, ¿no? Ya sea asimétrica positiva o asimétrica negativa en función del tipo de valores extremos que tenga la misma, ¿no? Totalmente diferente, ¿sí? Ya en las medidas de dispersión, ¿sí? Como una medida epidemiológica de frecuencia, podemos utilizar también los coeficientes de variación, ¿no? Que nos va a decir cuál es la variabilidad relativa entre la media y la desviación estándar, ¿no? Muy conveniente para usar porque se expresa en porcentaje, no tiene una unidad de medida como tal, pero solamente se puede aplicar con datos, con escala, con valores positivos, ¿no? Con valores positivos para la comparación. ¿Sí? De todas estas medidas vienen las que denominamos y que también son muy útiles a un inicio, razones, proporciones, tasas e índices, ¿no? Dentro de todas estas, como tal, sí,
Si hablamos de razones, hablamos de una razón matemática entre dos poblaciones. Una medida epidemiológica muy fácil de aplicar, ¿sí? Porque los valores van desde 0 hasta infinito, ¿sí? Y además podemos ver la relación entre dos poblaciones independientes entre sí, ¿sí? Podemos comparar el resultado con el denominador. Y entonces, estas razones son muy útiles para un primer análisis, ¿no? Un primer vistazo general de qué está pasando con mi población, ¿sí? El segundo elemento, como las proporciones, ¿sí? ¿Qué nos van a dar? Ese porcentaje, ¿no? Que también nos da una cara global, una cara general. Es decir, que hay un 75% de contagios en un determinado lugar. Es una idea altamente atractiva, fácil de conocer, fácil de entender, pero es eso, es una idea, es esa aproximación, ese dato, ¿no? Ese dato real que se está generando a través de las proporciones, pero que no es suficiente para tomar una decisión. Sí, para empezar una reflexión, pero no una decisión. ¿Sí? Y las tasas, ¿no? Las tasas, esas relaciones matemáticas que también nos van a ayudar bastante, ¿sí? En el sentido de que tenemos varias tasas, ¿no? Diferentes, cada una de ellas aplicables, ¿no? Cada una de ellas aplicables. ¿Por qué? Porque tenemos el fenómeno y la población en la que ocurre de forma general, ¿sí? Una característica es que el periodo tiene que ser, y el área tiene que ser la misma, ¿sí? Y que podemos hacer una multiplicación K veces, ¿no? Por un múltiplo, ¿no? A la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, ¿sí? Todas estas tasas, independientemente de su especificidad, ¿qué nos generan? ¿Sí? La probabilidad de que ocurra ese fenómeno en una población dada. ¿Pero qué más? En un momento o periodo determinado, ¿no? Determinado. Medidas epidemiológicas más usadas por el epidemiólogo que maneja tiempo, lugar y persona, ¿sí? Los múltiplos que se puedan utilizar van a depender a la población y a lo que yo quiera, ¿no? Hasta donde quiera llegar, ¿no? ¿Qué es lo que yo realmente necesito mostrar y analizar para tomar una decisión, ¿no? Para tomar una decisión. Hay varias tasas, ¿no? En función del denominador de la población, pueden ser crudas, específicas, ajustadas, en función de la naturaleza del fenómeno, natalidad, morbilidad, mortalidad, son tasas que usualmente usamos en epidemiología, ¿sí? Solo para recordar esas tasas crudas o brutas, ¿sí? Tiene un denominador que es toda la población, ¿sí? Independientemente de que el numerador contenga los eventos, ¿sí? Mortalidad, morbilidad, etcétera. Sí, podemos tener, por ejemplo, la tasa de prevalencia, ¿no? O la tasa de mortalidad de diabetes, ¿no? En un determinado lugar, en un determinado periodo, ¿sí? En cambio, las tasas específicas, ¿sí? Su denominador no contienen a toda la población, es una parte, ¿no? En función de, ¿qué? De algunas características, edad, sexo, ¿no? Variable, etcétera. También podemos tener esas tasas específicas. Las tasas de prevalencia como tales, ¿sí?
que son la población que presenta la enfermedad en un momento o periodo determinado. Es esa proporción, ¿no? ¿Qué nos va a medir esa probabilidad de que el individuo esté enfermo en un periodo, ¿no? O momento determinado. En el caso de las tasas de morbilidad, podemos tener tasas de prevalencia, evidentemente, ¿sí? Tasas de incidencia acumulada que nos van a dar los casos nuevos, ¿no? Esa proporción de sanos que pueden enfermar a lo largo de un periodo de tiempo, ¿sí? De que un individuo adquiera la enfermedad en un periodo determinado, ¿sí? Y tenemos un numerador y un denominador específico, ¿no? En estas tasas de morbilidad. ¿Qué factores pueden afectar que tengo que tomar en cuenta, sí, como epidemiólogo, que pueden influir en el aumento de la prevalencia? Una mayor duración de la enfermedad, ¿no? Entonces aquí ya nos preguntamos realmente, ¿nos servirán, ¿no? Estas medidas para el COVID, ¿sí? Estamos hablando de un periodo largo, ¿no? Una mayor esperanza de vida, un incremento en los números de casos nuevos, emigración, técnicas, ¿sí? Y en el caso de la disminución, la duración de la enfermedad, si tiene altas tasas de letalidad, pues la prevalencia no es una de las mejores medidas que le podemos utilizar, ¿no? Si disminuye la incidencia, tampoco nos sirve, ¿no? La prevalencia, igual, si hay casos de inmigración, o si se están generando mejores técnicas terapéuticas, pues la prevalencia no va a ser un indicador, una medida epidemiológica adecuada para el análisis, reflexión y posterior toma de decisiones de algún fenómeno, ¿no? Ahora, podemos tener una tasa de incidencia o llamada incidencia verdadera, ¿no? Que nos va a mostrar esa velocidad de difusión de la enfermedad en una determinada población, ¿sí? Donde realmente, como el denominador es el tiempo para cada individuo que estaba en riesgo de adquirir la enfermedad, podemos expresarlo, ¿no? En unidades de persona, animal o tiempo. Entonces, esto nos ayuda bastante, ¿no? Podemos tomar esta tasa, ¿sí? De incidencia o incidencia verdadera, considerando el periodo total, ¿no? O subperiodos en los cuales se está haciendo la observación de esta enfermedad, ¿sí? Muy importante tener el número de periodos a la exposición, no olvidar que los que no enfermaron también pueden contar, ¿sí? Cada uno estuvo expuesto a todos los periodos, no hay que hacerse esas preguntas, ¿sí? Responderlas para poder tener una tasa de incidencia verdadera adecuada. Y bueno, las tasas de ataque, ¿sí? Que es una incidencia acumulada en un periodo de riesgo corto, especialmente para brotes, ¿no? Epidemias, que siempre se expresa en porcentajes, ¿no? Especialmente. Muchas veces se ha visto tasas de ataque en diabetes, ¿no? Pero, ¿y el brote ha habido una epidemia, un brote en una localidad específica? No, dicen, pero queríamos saber, ¿no? ¿Cuál es la tasa de ataque? Y el objetivo no es querer saber, es, ¿no? Determinar qué medida epidemiológica se va a usar y cuál va a ser la más apropiada, ¿no? Tasas de mortalidad, ¿sí? Tasas de letalidad, ¿no? Que nos van a dar una especificidad de estas muertes en función de una enfermedad específica, ¿no? ¿Cuál es esa probabilidad de morir por esa enfermedad específica que también va a estar en porcentaje? Y los índices, ¿sí? Que en muchos textos van a encontrar que pues es la mejor, ¿no? Aproximación disponible a la verdadera tasa, ¿sí? Porque se utilizan cuando no podemos conocer directamente la población en riesgo,
¿no? Esto principalmente para fenómenos, eventos o enfermedades que son multicausales, ¿no? Si nosotros estamos trabajando en una población minera, conocemos cuál es el riesgo que tiene, ¿sí? Es una población cerrada, enclaustrada, tiene sus propios riesgos. Podemos utilizar varias medidas epidemiológicas, pero en una población que no es enclaustrada, como por ejemplo la ciudad de La Paz, donde hay una multifactoriedad que puede estar incidiendo, ¿sí? En un fenómeno específico, pues los índices nos ayudan bastante para aproximarnos, ¿no? A esas verdaderas tasas, las tasas de mortalidad materna, ¿sí? Que nos pueden ayudar, ¿no? Bastante. Muy bien. A ver, aquí una pregunta. ¿Las tasas de ataque de una enfermedad son indicadores de qué? ¿Patogenidad? ¿Susceptibilidad? ¿Inmunogenicidad? ¿Virulencia? ¿La infecciosidad del agente etiológico? ¿Cuál creen? ¿Las tasas de ataque van a qué? ¿Alguien quiere responder? ¿A qué van? Ahí va, ¿no? A la patogenidad, ¿no? Sí. Las tasas de letalidad son indicadores de qué? De virulencia, ¿no? Del agente etiológico. Muy bien. Por último, se habla de riesgo, ¿no? Riesgo. Estimaciones de riesgo, asociaciones, ¿no? De factores de riesgo, medio ambiente, social, conductuales. Hablamos de exposición, efecto, de criterios de causalidad, de una gran infinidad de elementos cuando hablamos de riesgo, ¿sí? Pueden haber múltiples causas, ¿sí? Factores de riesgo, predicciones de incidencia, diagnóstico, prevención. Hablamos de muchos elementos cuando hablamos de riesgo. Pero en el caso del diseño epidemiológico como tal, si yo quiero medir riesgo, ¿sí? Puedo trabajar, evidentemente, estudios experimentales, observacionales, analíticos de casos y control, de corte prospectiva, retrospectiva, ¿sí? De corte ambispectiva, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante, varios diseños, ¿no? Varios diseños en función de distintas variables. ¿Pero qué puedo trabajar? Puedo trabajar medidas de ocurrencia como prevalencia, incidencia, o medidas de asociación como el riesgo relativo, por ejemplo, el radio, la razón de prevalencias, o medidas ya de impacto como el riesgo atribuible, fracción etiológica, riesgo atribuible poblacional, una gran cantidad de medidas, ¿no? Mayormente, ¿sí? En varios estudios, una de las medidas que mayormente se utiliza es el riesgo relativo, ¿sí? Y utiliza a la vez la incidencia de expuestos y la incidencia de no expuestos, ¿no? ¿Puede trabajar a partir de incidencias acumuladas? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Cuando hablamos de riesgo relativo, ¿sí? ¿Cómo se lo interpreta? Principalmente para estudios prospectivos, ¿no? Donde hay un seguimiento de los grupos para ver la ocurrencia de algo, de algún evento, ¿sí? Este riesgo relativo, ¿qué nos va a mostrar? La dirección, la fuerza de una asociación observada, ¿no? Cuando este riesgo relativo es menor a 1, nos indica una asociación positiva, ¿sí? Cuando es menor o mayor,
En función de que sea mayor a 1, una asociación positiva. Si es menor, una asociación negativa, ¿no? Cuanto más lejos se encuentre ese riesgo relativo de 1, más fuerte va a ser nuestra asociación, ¿no? Más fuerte va a ser nuestra asociación. Entonces, es otra medida. Hay varios modelos de riesgo que se pueden adicionar a este. Se puede trabajar regresión logística, un modelo de regresión como tal, que es el de Poisson, un modelo binomial. Una vez que ya se ha determinado, ¿no?, qué tipo de riesgo relativo es, ¿no?, se puede aplicar un modelo multinivel, longitudinal, asintótico, diferentes tipos de modelos para poder explicar, ¿no?, ese riesgo de mayor forma, ¿sí? Varios modelos. El riesgo relativo es uno de los principales con los que va a iniciar, ¿sí?, precisamente la fase de elegir un modelo, ¿no? Elegir un modelo para poder trabajar, ¿no?, con algún fenómeno, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que este riesgo relativo, como dice su nombre, establece términos relativos, nos da una probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Una probabilidad. No nos va a proporcionar información sobre el riesgo absoluto de un evento, ¿sí? Si no nos da la mayor o menor probabilidad de que ocurra como tal esa exposición, ¿sí? Establece una relación de tasas de incidencia, como dicen en otros libros. Mayormente en estudios de corte, ¿no?, se utilizan mucho estos riesgos relativos. Su cálculo no es complicado, ¿sí? No es muy complicado, pero es importante para este tipo de riesgos, ¿no? Significativo, ¿no?, en un dato numérico, mayormente si es menor a 0,5, ¿no?, o mayor a 2, ¿sí? Mayormente se tienen esos dos valores. Es muy importante, ¿no?, este tipo de riesgo en salud pública, ¿sí? Porque nos va a decir precisamente cómo está orientada esa asociación, ¿sí? Por ejemplo, la Asociación Americana de Estadística, ¿no?, recomienda el reporte de toda medida de efecto, como el riesgo relativo, con sus respectivos intervalos de confianza, ¿sí? Para una interpretación mucho más fácil, ¿sí? Mucho más asequible, ¿no? Entonces, si bien el riesgo relativo no tiene dimensiones, ¿sí?, al identificar esa fuerza de asociación nos va a permitir comparar, ¿no?, frecuencias de ocurrencias de un evento con ese factor de riesgo, ¿sí?, de aquellos que tienen ese factor de riesgo, de aquellos que no lo tienen, ¿no? Entonces, es una de las medidas epidemiológicas que más se utiliza, que nos va a llevar a generar otros modelos, ¿no? Una vez que se analice, una vez que se pueda trabajar, ¿no? Una vez que se trabaje. Muy bien. Hasta que ya con todos estos elementos más, ¿no? Por ahí, pues podemos utilizar frecuencias, ¿no? Ya saben que no sería no es que no se debería, pero no sería el mejor representante, ¿no? Para aquellas personas que han ingresado, ¿sí? Hay un par de personas que han ingresado recién. Mencionarles que estamos trabajando en la tarea 3, esta plataforma, ¿sí? Hemos revisado un artículo del cual no lo hemos leído en extenso, ¿no? Ese no era el objetivo, porque estas medidas ya las conocen, ¿sí? Sino determinar cuáles son las medidas que se podrían usar de aquí en adelante en referencia al COVID en un futuro, cuáles serían las más adecuadas para trabajar, ¿sí? Nos vamos a dar 5 minutitos de un descanso, un receso, 9 en punto, empezamos a llamar por el orden que están aquí en los participantes.
para que ustedes puedan emitir sus juicios de valor. Recuerden que los mismos, ¿no? Los mismos los escriben y los pueden subir a plataforma ya desde ahora, ¿sí? Eso no es ningún problema. Y ya, bueno, ya van a tener ahí la tarea, ¿no? Entonces, 9 en punto, empezamos así en orden de participación, como aparece en la pantalla. Comenzamos nuestra discusión, nuestro análisis, ¿sí? Nos vamos a dar, ya, bueno, ya no son 5, 4 minutitos para que tomen un café, algo. Muy bien, buenas noches. Vamos a comenzar, ¿sí? Para que podamos hacer la reflexión, el análisis, la discusión de la tarea propuesta, ¿no? La tarea propuesta. A ver, permítanme. 1, 2. Yo aquí tengo mi lista. Y en mi lista, wow, en mi lista tengo una gran cantidad de personas. Bueno, pero evidentemente no hay problema. Empecemos. A ver, tenemos a Cornelio. Buenas noches. Cornelio, ¿me escucha? Cornelio, para que no esté en sala. Sí, Delia. sí, doctora. Sí, doctora, Cornelio, estoy ¿cómo en está? sala. Buenas noches, un placer. Lo escuchamos, Cornelio. ¿Cuál es el análisis que tiene de la problemática que nos hemos colocado, ¿no? Sí, doctora. Respecto a si en un futuro pasara el COVID otra vez, ya estaríamos un poco más preparados, ¿no? Tanto desde los sistemas de salud como del personal, por la experticia que han logrado en estos 2 años de combate en las diferentes olas. ¿Me escuchan, no? Sí, lo escuchamos. Sí, que entre esas pudiéramos tal vez medidas epidemiológicas manejar, por ejemplo, la vigilancia de casos, ¿no? La vigilancia continua de los casos de COVID-19 va a seguir siendo esencial para comprender la propagación de la enfermedad. Lo otro sería las pruebas de diagnóstico, que ya el personal de salud va a estar más preparado, ¿no? Con las pruebas antígenos nasales, PCRs, etcétera, para que no puedan faltar, porque en un momento esto ha faltado y debido a eso no se ha podido hacer un buen diagnóstico inicial de los pacientes. Lo otro sería el rastreo de contactos, ¿no? El epidemiológico. Ya tendríamos que manejar mucho mejor, saber dónde ha empezado, de dónde está entrando el virus para poder contenerlo ahí, porque es muy importante contener el virus antes de que llegue a las ciudades más grandes, ¿no? O ejemplos que hemos tenido, ¿no? A veces hay un subregistro, ¿no? Por ejemplo, Beni, el departamento de Beni no tenía ningún caso de COVID, ¿no? Pero era un subregistro tal vez, porque después de repente ha empezado, ¿no? Los números alarmantes. Eso usted estaba considerando, doctor. Muy bien, muy bien. Es muy importante lo que su compañero menciona, porque a diciembre del 2020 se ha dado, por ejemplo, la última actualización, ¿no? Para lo que es la vigilancia, ¿no? Todo lo que son los sistemas de vigilancia con los rastreos que su compañero mencionaba y evidentemente ese seguimiento a través de las pruebas, ¿no?
lo que es farmacoepidemiología incluye también, ¿no? Más que tener el dato del contacto, el número de pruebas que se ha realizado, ¿no? Aquellos instrumentos o elementos que se están utilizando para una determinada enfermedad, en este caso para el COVID. Muy bien, Cornelio, muchas gracias. Muy gentil. ¿Ha trabajado con alguien? ¿Ha trabajado de manera individual? Doctora, con la doctora Maya Richay. Muy bien, muchas gracias. Dionisia, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. La escuchamos a usted o a su grupo. Si es un grupo, menciónenos quiénes han trabajado y los escuchamos. Como sabemos, ¿no? Que esta enfermedad nos ha sorprendido, ¿no? No sabíamos realmente cómo hacerla prevenir. Digamos, no sabíamos qué hacer, ¿no? Cuando llegó la enfermedad, ¿no? Nos atacó a todos y realmente nos dejó así atónitos, ¿no? Pero ahora ya sabemos, ¿no? Cómo hacer la prevención, ¿no? Cómo podemos, digamos, sobre esa enfermedad no sabíamos cuáles eran los síntomas, totalmente estábamos así, ¿no? Perdidos, pero ahora ya sabemos cómo podemos prevenir, cómo podemos alimentarnos para tener mucha defensa de esta enfermedad, ¿no? Actualmente seguimos, digamos, hablando de esa enfermedad, muchas personas que no tienen mucho conocimiento y nosotros como personas de la salud y seguimos dando consejos, ayudas a esas personas, entonces es muy importante, ¿no? Que nos pasó esta enfermedad, pero ya ahora prevenirnos, no perder tantas vidas que se perdieron, ahora ya no podemos perder tantas vidas, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Que nosotros hablar a las personas, seguir a concientizar, ¿no? Sobre esta enfermedad, si vuelve nuevamente, que no pase como pasó, ¿no? Entonces, eso sería. Hola. Sí, Dionisia, muchas gracias. ¿Ha trabajado con alguien? ¿Han especificado quizá alguna medida importante? Dionisia, ¿trabajó con alguien? No, sola nomás. Ok, muy bien, muchas gracias. Trausen Dorado. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo trabajé con el doctor Johnny Santos Rojas. Muy bien, los escuchamos. Bueno, teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha determinado ya el fin de la pandemia y nuestro Ministerio de Salud está planeando para finales de julio hacer lo mismo, decretar ya el final de la pandemia y el estado de alerta. Entonces no debemos olvidar que esta enfermedad ha presentado muchas mutaciones. Por lo tanto, la incidencia y la prevalencia es algo que no podemos descuidar. Lo mismo que hacemos con los casos de cualquier gripe, ¿no es verdad? Porque las gripes también pueden mutar y darse un caso de una nueva pandemia, gripe aviar, gripe porcina, etc. Entonces, no se puede dejar de utilizar la incidencia y prevalencia. Además, habría que hacer un análisis comparativo con otras patologías, que de hecho se lo hace, en cuanto a la tasa de letalidad. Eso es lo que nos va a decir si está volviendo la pandemia, si hay riesgo de que vuelva, o en realidad no tanto. Y esta tasa de letalidad habría que hacer un cruce de información con las comorbilidades, porque hemos visto que hipertensos, diabéticos, son los que más mueren durante la pandemia. Y para eso no sé si se puede aplicar esa medida que nos dice el artículo, ¿no? Para poder calcular de una forma más profunda el riesgo atribuible. Es una medida que no la había visto hasta ahora, una forma de calcular, y me parece muy interesante. Me gustaría aplicarla en función a otras patologías, ¿no? Inclusive se habla que COVID ha despertado en pacientes que no tenían ciertas enfermedades, ha despertado hipertensión, ha despertado cáncer, ha despertado, en fin, un sinfín de patologías que estaban dormidas en el individuo, las ha despertado. Entonces, me gustaría ver esto del riesgo atribuible, si es aplicable a todo aquello. Nada más, doctora, gracias.
Muchas gracias. Muy interesante el resumen que usted nos ha dado. Y evidentemente, cuando hablamos, por ejemplo, de riesgo atribuible, ¿sí? Este tiene esa característica, ¿no? Darnos esa proporción de casos que se atribuyen a una exposición en los individuos de riesgo, no a los expuestos, ¿sí? Principal función, ¿no? Mayormente se lo utiliza en estudios genéticos, ¿no? En la exposición definida a través de esa variante genética, ¿no? Pero sí se puede aplicar en varios fenómenos, ¿no? Ahora, algo importante es no confundir, por ejemplo, del riesgo atribuible, ¿sí? El riesgo absoluto, el riesgo relativo, ¿no? Por ejemplo, el riesgo absoluto es la probabilidad de que un sujeto pueda sufrir un evento a lo largo de un tiempo. Y el riesgo relativo compara frecuencias del daño, ¿no? Con el factor. Entonces, se puede utilizar, son medidas que son muy utilizadas precisamente para poder hacer ese análisis, ¿no? El análisis que usted mencionaba para poder siempre tener visualizado estos elementos que son llamados medidas de efecto y de impacto, ¿no? Como acabamos de ver. No es la única, hay otras medidas de efecto e impacto, pero es una de las que más se utilizan, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, permítame. Ok. Muy bien, continuemos. Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches, doctora. No sé si es Elizabeth Mata, creo que soy la única. Sí, Elizabeth, díganos si trabajó con alguien, sola. Sí, ¿Y cuál es el Trabajé con análisis mi que han generado? compañera Giovanna Chávez Salvatierra. Hicimos un análisis juntas, sí. Ok, las escuchamos entonces. Muy bien, doctora. Nosotros analizamos algunas medidas epidemiológicas, ¿ya? Como por ejemplo, la incidencia de casos, para que nosotros podamos ver el número de nuevos casos de COVID-19, ¿no? En el caso, como indicaba, ¿no? La tarea en el futuro. Entonces, para que nosotras podamos ver los brotes o tendencias que pueda haber en el tiempo, ¿no? Ese es uno de ellos, es la incidencia de casos. También vimos las tasas, ¿no? Como medidas epidemiológicas, por ejemplo, la tasa de positividad, para ver cuántos, para realizar las pruebas de detección de los virus que resultaban, o que pueden resultar positivos. Entonces, la tasa de positividad es otra de ellas. También vimos otra medida epidemiológica, la tasa de hospitalización, ¿no? Para que nosotros podamos evaluar la gravedad, ¿sí? De los casos y cuánto de carga podría soportar los sistemas de atención médica. Entonces, es otra medida epidemiológica. También vimos la tasa de mortalidad, que también sería una medida epidemiológica importante, ¿no? Para ver el impacto letal del virus, para ver cuánto de letalidad tiene el virus, ¿no? Y analizar la mortalidad en relación al número de los casos. Entonces, esos son, doctora, algunos de las medidas epidemiológicas que habíamos tomado en cuenta para la tarea que usted nos dejó. Muy bien, muchas gracias. Buen análisis, adecuada reflexión. El objetivo es
a dónde quiero apuntar, ¿no? Si ustedes han podido escuchar, hay diferentes percepciones de qué es lo que se requiere realmente y en función de estos compañeros han ido eligiendo pues diferentes medidas, en algunas circunstancias las han coincidido, pero en otras no, ¿no? El objetivo es realmente qué es lo que yo quiero, ¿no? ¿Para qué voy a usar esa medida? ¿Para qué decisión, ¿no? ¿O en qué decisión voy a trabajar? Muy bien, muchas gracias. Hernando, buenas noches. Doctora, buenas noches, ¿te ¿Cómo escucho? está? Buenas noches. Sí, lo escuchamos a usted o a sus compañeros. Cuéntenos, cuénteme cuál ha sido su análisis. Doctora, lo hice solo. Bueno, hay que ver las medidas epidemiológicas. Se deben comprender primeramente el comportamiento del COVID, ¿no? La población. Hay que tener en cuenta la edad, el sexo, la ubicación geográfica, lo importante, no hace lo mismo el COVID entre la altura, el valle y el oriente, ¿no? Y también la salud mismo del paciente, como ya han explicado más antes, a mis anteriores colegas, que esa enfermedad ha activado ha hecho despertar muchas enfermedades no transmisibles a los pacientes. Muchas gracias, Bernardo. Muy gentil. María Isabel, buenas noches. María Isabel. A ver, quizá no nos escucha. Jenny Cintia Rojas. Sí, doctora. ¿Cómo está? Buenas noches. Le escuchamos, por favor. Cuéntenos si ha trabajado sola o con quiénes ha trabajado y a cuál ha sido la reflexión a la cual han llegado. Bueno, he trabajado con con mi compañera Delia Rojas y la licenciada Cintia Choque. Ah, Escuchamos. bueno, nosotros consideramos que las medidas epidemiológicas más adecuadas para analizar el comportamiento del COVID-19 en un futuro llegarían a ser la tasa de mortalidad específica por causa, ¿ya? La tasa de letalidad, porque es una proporción que representa el número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado entre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en un determinado periodo y tiempo. La razón de densidad de incidencia, la razón de incidencia acumulada, la tasa de mortalidad específica, la razón de densidad de incidencia, como ya le había indicado. Consideramos que esas son las medidas más importantes epidemiológicas que nos permitirían ver, ¿no?, el comportamiento del COVID-19 en el futuro. Muchas gracias. Muy gentil, doctora. ¿No? Muchas gracias, Victoria Chambi. Victoria, ¿nos escucha? Graciela Espejo. Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, le escuchamos. Muy bien. Bueno,
la pregunta es cuáles son las medidas epidemiológicas para realizar, bueno, este análisis del comportamiento del COVID en un futuro. Entonces, lo que hemos hecho es revisar primero el artículo y bueno, ahí está, bueno, indica, ¿no? Las medidas epidemiológicas, que es la frecuencia, las medidas de asociación o efecto y también las de impacto. Entonces, haciendo un análisis respecto a las medidas de frecuencia, sabemos que estas miden la mortalidad y morbilidad, ¿verdad? Utilizando o la prevalencia y la incidencia. En un principio estamos considerando que la incidencia se podría utilizar esta medida, ya que nos indica, ¿no? El número de casos nuevos de la enfermedad común. Pero a medida que usted también ha ido indicando, ¿no? Indicando en la clase, estamos viendo las medidas de riesgo. Ya, entonces estas medidas de riesgo se podría utilizar tal vez en este análisis del comportamiento del COVID en un futuro. Y en estas, tal vez, en estas medidas de impacto, tal vez mencionar, ¿no? El riesgo relativo y absoluto. Usted mencionó que el riesgo absoluto es la probabilidad que tiene un sujeto de sufrir un evento a lo largo del tiempo. Entonces, hemos considerado eso, doctora. Muchas gracias, muy gentil, ¿no? Repito, Sí, distintos se ha puntos de trabajado también, doctora, con Félix Cortés, ya. para que usted le tome en Se cuenta. ha considerado, claro que sí. Ya, sí, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más quiere participar? Quizá alguien que haya trabajado de manera independiente o todavía un grupo. Los escuchamos. Levantan la manito. Yo, doctora. La escuchamos, por favor. Doctora, buenas noches. Analizando el artículo y de acuerdo a lo que nos había estado dando en la clase, y yo considero que para en un futuro en el COVID, aparte de lo que ya mencionaron, ¿no? Acertadamente los colegas, lo de la tasa de prevalencia, incidencia, también es importante saber lo de la tasa de mortalidad, la mortalidad específica por COVID, cuántas personas murieron por causas de COVID y al mismo tiempo la tasa de letalidad que tuvimos, porque como sabemos el COVID ha dado fuerte a nivel mundial, pero en muchos países han tenido una respuesta favorable de su sistema de salud. Sin embargo, nuestra tasa de mortalidad y letalidad ha sido muy elevada, ¿no? Y tendríamos que analizar eso para prever eso en el futuro, para tener las medidas necesarias para poder combatir ya sea el COVID o otra pandemia. Al mismo tiempo, los factores de riesgo que también han sido mencionados me parecen importantes porque mucho se ha visto en esta pandemia que las enfermedades, por ejemplo, las silenciosas, han sido determinantes para que esta enfermedad haya sido letal en algunas personas, como son las personas de tercera edad que tenían enfermedades de base, para lo cual se debería de tener un control o hacer la relación entre riesgo absoluto, riesgo relativo, que también lo mencionaron, para saber el comportamiento en un futuro y poder prevenir la enfermedad o darle frente a si por si acaso volviera a manifestarse otra vez o tener otra vez un pico o como decíamos, otra ola. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias, muy gentil, muy amable. ¿Alguien más? Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Rosy? Buenas noches, le escuchamos. Bueno, yo analicé con 3 personas, ¿no? En este caso con Michelle, con Zenobia. Bueno, llegamos a lo que se ha indicado con respecto a la pregunta. La siguiente respuesta, ¿no? En este caso hemos considerado que es muy importante que la vigilancia epidemiológica se maneja tanto en primer como segundo y tercer nivel, ¿no? Pero nosotros estamos viéndolo desde un punto de vista en un primer nivel.
Entonces es muy importante ya que nos puede ayudar a recopilar, ¿no? Y analizar datos continuos. En este caso pueden ser de casos confirmados o también puede ser lo que es la hospitalización que han tenido, ¿no? Los pacientes, o hasta puede ser lo que es la tasa de transmisión y, bueno, y las tendencias, ¿no? De las enfermedades. Otro hemos considerado que pueden ser lo que son las pruebas diagnósticas, ¿no? En cuanto a las pruebas diagnósticas nos pueden ayudar a detectar, ¿no? Lo que son los casos de COVID. También nos pueden ayudar con las pruebas de PCR, ¿no? Y de antígenos. O bueno, en este caso también hemos visto que es muy importante lo que son los de rastreo de contacto, ¿no? Que también nos pueden ayudar a prevenir la propagación del virus. Ahora, bueno, lo que es en este caso los datos genómicos, ¿no? Estos datos genómicos nos pueden ayudar a proporcionar información, ya sea de variantes emergentes, y en este caso nos puede también ayudar a lo que es al impacto de transmisibilidad, ¿no? De las enfermedades. Y en otro aspecto también hemos considerado que es lo que son los indicadores de salud pública. Los indicadores de salud pública, ¿no? Que en este caso, bueno, nos pueden ayudar a que las unidades de cuidados, en este caso, ¿no? En segundo o tercer nivel pueden ayudar a que la ocupación de camas, la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y ahí nos pueden ayudar a que la tasa de positividad de las pruebas y mortalidad, ¿no? Y bueno, también lo que es la vacunación y cobertura, ¿no? De inmunidades, ¿no? Con el seguimiento de la cobertura de vacunación y la efectividad, pues nos pueden ayudar a evaluar un impacto de inmunización en la propagación del virus, ¿no? Que puede ser y que puede llegar a ser tal vez letal, ¿no? Bueno, en conclusión, doctora y bueno, compañeros, es que lo que podemos indicar como grupo es que las medidas epidemiológicas pueden variar, ¿no? Según la situación local y los recursos disponibles, ¿no? Ya que las autoridades sanitarias y pues suelen, ¿no? Adaptarse a las estrategias, ¿no? Y a las medidas en función de la evolución, ¿no? Que la pandemia, ¿no? Puede ocasionar, ¿no? Y bueno, pues en la situación, ¿no? Específica de cada región, en este caso antecediendo, ¿no? A lo que indicaron en lo que es en el lugar del occidente, ya sea del valle o lo que es del área del oriente, no es igual, ¿no? Lo que ha pasado con lo que es con COVID, ¿no? Con la situación de esta enfermedad. Entonces, habría que analizar esas situaciones, doctora, y bueno, eso sería nuestro análisis como grupo. Muchas gracias. Muy gentil, muy amable. ¿Alguien más? ¿Estamos olvidando de alguien? Doctora, Sí, ¿le doctora, escuchamos? buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches. Le cuento que ya mi compañera había presentado, mi compañera Cintia Rojas, ¿ya? Mi nombre es Delia Rojas. Nosotros hemos hecho un análisis y dentro de todas las cosas que ya han dicho mis compañeros, en realidad a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido el riesgo relativo, ¿ya? Porque en realidad la pregunta era qué medidas epidemiológicas serían las más adecuadas para analizar el comportamiento del COVID-19 en un futuro. ¿Por qué el riesgo relativo? Porque en realidad Parece que ha habido es avanzado. Y nosotros hemos visto durante esta enfermedad que eran los pacientes que tenían factores de riesgo, ¿quiénes? Los pacientes que eran diabéticos, los que eran hipertensos, los que estaban inmunodeprimidos. Esos pacientes, lastimosamente, han tenido, qué sé yo, con más fuerza los ha afectado. Muchos han muerto. Y en razón de eso, cuando nosotros habíamos empezado con la vacunación,
primero se ha empezado con los pacientes que tenían mayor riesgo, ¿no? Pacientes añosos, pacientes diabéticos, pacientes con patología pulmonar, cardiovascular. Y creo que es interesante eso. Y como habíamos visto, decíamos que si es que el riesgo relativo era mayor a 1, quería decir que había asociación. Y si es que era menor a 1, más bien era protector, ¿no? Eso podría decirle, Doc, con respecto a lo que más me ha impactado, aparte de tasa de mortalidad específica, incidencia, prevalencia. Muchas gracias. Sí, el riesgo relativo es muy importante, muy usado, ¿sí? Ya, una vez, mayormente hay una línea, ¿no? Todas las características, todos los estadísticos descriptivos, las medidas de frecuencia que nos ayudan a ver, ¿no? Media, moda, percentiles, o sea, todos esos elementos mayormente se trabajan, ¿no? Y en función del análisis de estos, pues ya se va trabajando los posteriores. Y esto nos deja ver un panorama mucho más global, ¿sí? Para el área epidemiológica, la recomendación no es trabajar con solamente algunos indicadores, sino tener la visión global, el análisis respectivo de cada uno de ellos también, para posteriormente, pues, echar mano de estas medidas, ¿no? Que son medidas mucho más pesadas, llamadas así, para poder tomar ya una decisión, ¿no? Recuerden el punto de quiebre, de equilibrio para todo lo que es la epidemiología, es pues la toma de decisiones, ¿no? Esa toma de decisiones que cambia políticas públicas, que toma decisiones en educación, no solamente en salud, ¿no? En todo lo que esté relacionado con salud, salud y educación, por ejemplo, ¿no? Algunas personas piensan que la decisión de decir cuándo empieza o no las vacaciones de invierno es un azar, y no es así. Debería venir de toda una sistematización de análisis de riesgos en función de fenómenos o sucesos que se estén dando, ¿no? Entonces es muy importante este trabajo. ¿Alguien más? Sí, doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Les escuchamos, Joana. Aquí hemos trabajado con el doctor César Hugo Suxo Escobar. ¿Qué medidas epidemiológicas serían las más adecuadas para analizar el comportamiento de COVID-19 en un futuro? Hemos considerado las medidas de incidencia y prevalencia, ya que se aplican a todas las patologías, estén o no en calidad de pandemia, por lo que se debe seguir aplicando. La tasa de letalidad también se debe controlar esta pandemia y ya cambió de cepa. Esta pandemia ya cambió de cepa varias veces, por lo que se debe seguir aplicando esta tasa. Eso es, doctora. Muchas gracias, muy gentil, buen aporte. Diferentes reflexiones, diferentes caminos. ¿Alguien más? ¿Te escuchamos? Muy bien. Entonces, como pueden ver, ¿no? Repito, estas medidas, ¿sí? De efecto, impacto con el riesgo atribuible, ¿no? Se puede trabajar para grupos de expuestos, ¿sí? Se puede trabajar fracciones de riesgo atribuible entre expuestos, ¿sí? Que es, por ejemplo, la proporción de casos expuestos entre los cuales la aparición del evento es atribuible a la exposición como tal, ¿no? Que es la reducción esperada de la enfermedad. Entonces, se puede trabajar de diferentes maneras, ¿no? También la fracción de riesgo atribuible de la población como tal, ¿no? 3 fracciones que precisamente se llaman de efecto de impacto porque nos ayudan, ¿sí? Precisamente a visualizar esta problemática, ¿no? Y además a poder tener una visión mucho más global, ¿no? Y tomar decisiones posteriores, ¿no? Eso es lo más importante. Ustedes han debido ver en la plataforma, ¿sí? Esta era la tarea, ¿no? La pueden escribir, la pueden trabajar, la pueden subir y ya la tienen, ¿sí?
Para las personas que quizás, no, repito, no tengan o buena señal o no hayan podido asistir por cualquier otro factor externo, está abierto hasta el 25. El foro está referido también a la lectura, así que en estos 20 minutitos se pueden entrar a la plataforma, subir su tarea, hacer el foro. Miren, 10 de la noche, 20 minutos, ya tienen todas las actividades trabajadas, ¿sí? Y la evaluación, que es una pregunta abierta, igual que tampoco nos genera mucha complejidad, ¿no? Muchos han ido cargando sus tareas, trabajando, muchas gracias, ¿sí? Estoy evaluando poco a poco, ya tengo mi registro, es solo subir las notas, pero hay unas personas que yo los veo en clase, participan en clase, pero todavía no han subido sus trabajos, solicitarles que lo hagan, porque recuerden, ya la próxima semana es nuestra última sesión, ¿sí? Igual vamos a trabajar en aula. Y ya creo que la subsiguiente comienzan otro curso y el objetivo es no acumularse, ¿no es cierto? Las tareas, más aún cuando tenemos estos espacios. Sé que 15, 20 minutos que sobra de clase no es mucho, pero esta oportunidad, al contrario de la anterior clase, hemos tenido el tiempo de aula para hacer ese análisis, para trabajar, y bueno, ya lo tienen y lo suben, ¿sí? Ya lo tienen y lo pueden ir subiendo. Entonces, Doctora, sí, les escuchamos. doctora, una consultita con respecto a lo que menciona. Indicó anteriormente que iba a estar habilitado tanto todos los trabajos, foros y tarea para que podamos subir, ¿no? Justamente, pero tiene una fecha límite y entonces ya se cerraron lo que son los foros y las tareas tanto de la unidad 1 y 2. Ya. Y eso era nuestra Vamos a, consulta. sí. No se podía subir ya las tareas de los foros, doctora. No sé, con relación a eso tal vez pudiéramos ver ese caso, doctora. Ok, perfecto. Yo, mi idea es que estén abiertos, ¿no? Pero me informaron que inmediatamente terminemos, ustedes inician otro módulo, entonces lo ideal es tener los trabajos de la semana para la semana. Vamos a hacer algo ahora en estos 15 minutitos que me resta. Yo voy a abrir los foros hasta el domingo, ¿sí? Y el domingo se cierra todo de estas 3 semanas, ¿sí? Entonces, nos pondremos al día hasta este domingo, ¿sí? Yo ahora mismo voy a ingresar, ahora mismo, y voy a, pues voy a habilitarlos, ¿sí? Los que han trabajado al día no se preocupen, ¿no? Ustedes saben, en el Zoom está la fecha, la entrega, todo, ¿sí? A pesar de que se va a evaluar también, pues es importante también considerar, ¿no? Los que han entregado a tiempo, ¿no? Que no es una gran diferencia, ¿no? Ya a este nivel yo entiendo el trabajo y muchas otras circunstancias más que es complejo, ¿no? Pero como les digo, en estos 15, 10 minutitos ya que nos sobra, yo voy a habilitar, abrir hasta este domingo, que es 25, las 3 semanas, ahí no se habilita más, y lo único que tendrían que trabajar, y es lo de la próxima semana, que ya es el cierre, ¿no? El trabajo final va a ser un pequeño análisis de caso, ¿sí? Que lo vamos a trabajar en grupos igual, pequeños, ¿sí? Lo vamos a trabajar en grupos pequeños el jueves, en 1 hora, y ahí va a estar su trabajo final, imagínense, o sea, ya lo van a terminar también, ¿no? Porque aquí el objetivo es el análisis más que la memoria de fórmulas o otras cosas, ¿sí? Entonces, mire, ya he entrado yo a la plataforma, ¿sí? Entonces voy a ir editando y trabajando lo solicitado, no hay problema, ¿sí? Entonces quedamos con ese compromiso de que hasta este domingo, ¿sí? Hasta este domingo tengan todo de la semana 1, 2 y 3, impostergablemente, ¿sí? Se habilita ahora, dice en punto ya va a estar habilitado, ¿sí? Y pues nos vemos la próxima semana, ¿sí? Que les vaya muy bien lo que tienen, lo que hemos Gracias, doctora. discutido ahora, ya lo pueden subir, súbanlo, por favor, y quedamos en eso, ¿sí?
Muchas gracias, muy amables, muy gentiles y nos vemos el próximo jueves. Ahora mismo estoy ya habilitado. Ya he entrado a la página, estoy habilitado. Gracias, doctora. Buenas noches. Muy bien. Hasta Buenas luego. noches, doctora. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctora.